Nati es profesional en estudios internacionales de la Universidad del Rosario. Tienes 2 másters encima. Siempre fuiste apasionada por entender cómo funcionan los sistemas y cómo cambiarlos. Te escuché en un podcast que decías como, mi sueño es cambiar el mundo. Lo amé. Bueno. Uno ve esos posts y dice, es tanto más con miedo, pero con decisión, como que se lanzó, igual avanzó y la toteó. Has vivido en todo lado, Indonesia, Montreal, Alemania, obviamente estás ahorita en Colombia, fuiste parte de la misión diplomática de Colombia en Indonesia, luego llegaste a Luloban como Chief Product Officer y en 2022 cofundaste LuloX. Tenemos muchas ganas de saber, Nati, de hoy. Sí, porque acá lo importante y lo que queremos empezar a hacer es hablar de dinero, poder y decisiones entre socias. Pues, pero entonces ahí es 15 por 500. Exacto, multiplica A, B, C y luego se lanzan a hacer el podcast, ¿te acuerdas? Adivina que hicimos ABC y aquí estamos. El mundo como está diseñado tiene muchos sistemas que están rotos desde su origen. Lo que dicen las historiadoras y los historiadores de Nati, la dinatología. Creo que acabamos de empezar a hablar de plata. A eso ahí vamos. A eso vinimos. ¿Cuál fue tu primer recuerdo con el dinero? Pasaba 5 o 6 horas diarias en eso. Wow. Y me dio mucha disciplina. ¿6 dijiste? Sí, conocía mucho como de ese mercado. Perdí mucha plata y mi hermano me robaba. No, ay, del marranito. Y yo no sabía, o sea, yo lo máximo que llegué a tener fue 15 pasarelas en un día. Ya me costó casi un año llegar a ese punto de estar muy contenta y decir, mi vida está acá. Y me llaman y me dicen, devuélvase y vuelva a empezar. Tú no sabías eso. Amigas, contenido. Y yo dije como que empecé a cuestionarme si no solo era el hecho de ser mujer, sino también el hecho de tener que verse de cierta manera para que te respetaran. Socia, si te sabes la última de Karol G. Ay, ¿qué pasó? No me digas que terminaron. ¿Está embarazada? ¿Qué pasó? ¿Un nuevo tour? No, que tiene un net worth de $50 millones, ¿ah? ¿What? Necesitamos ya entender qué hace con toda esa plata. O sea, imagínate lo que podríamos aprender de estas mujeres tan cracks. ¿Cierto? ¿No estás cansada de escuchar que Shakira factura, pero no sabemos cuánto hizo con la tusa? Total. Menos mal aquí hablamos de ese dinero, el que se gana, el que se pierde, el que incomoda e incluso el que se invierte. Este es el espacio donde hablamos de dinero, poder y decisiones entre socias. Yo soy Daniela Rojas. Y yo soy Ana María Acevedo. Así que, sin más, bienvenidos y bienvenidas a Las Socias. El contenido de Las Socias es solo informativo y no constituye asesoramiento financiero, legal o de inversión. Toda inversión conlleva riesgos. Haz tu propia investigación y consulta con un profesional antes de tomar decisiones. Ni las anfitrionas ni los invitados son responsables por las acciones derivadas de este contenido. Bueno, socia, hoy vamos a empezar de una con esa conversación, como dirían tus hijos, con las decisiones tomadas desde la panza. Exacto. De esas que cuando uno entra a LinkedIn y ve tus posts, que además los hemos visto mucho de nuestra invitada, que todavía no estamos revelándola, uno ve esos posts y dice, están tomadas con miedo, pero con decisión, como que se lanzó, igual avanzó y la toteó, ¿no? Tremenda. Total, hoy estamos sentadas con una crack que hemos buscado. Tengo que decirte, en el momento en que con más incertidumbre nos sentíamos, como cuál es el siguiente paso de TEIA, qué tenemos que hacer, y 1 hora y salimos con un montón de claridad. Y algo que no está en el plan, pero tú nos dijiste, oye, tienen que hacer A, B, C, y luego se lanzan a hacer el podcast, ¿te acuerdas? Adivina que hicimos ABC y aquí estamos, ¿no? Estamos siguiendo todo lo que nos dijo nuestra queridísima mentora. Hoy estamos sentadas con Natalia Jiménez. Bienvenida, Nati. Muchas gracias. Vamos a hacer una pequeña introducción muy rápida porque no me va a quedar en lo que estudiaste y lo que trabajaste, pero para que nuestra audiencia lo conozca. Exacto. Nati es profesional en estudios internacionales de la Universidad del Rosario. Tienes 2 másters encima. Dani va por el primero, ojalá, crucemos los dedos. Ojalá. Siempre fuiste apasionada por entender cómo funcionan los sistemas y cómo cambiarlos. Te escuché en un podcast que decías como, mi sueño es cambiar el mundo. Lo amé. Bueno. Es que te tenemos muy estudiada. Muy. Acá ya te conocemos más que a ti misma, más de lo que tú te conoces. Has vivido en todo lado, Indonesia, Montreal, Alemania, obviamente estás ahorita en Colombia, fuiste parte de la misión diplomática de Colombia en Indonesia, y luego llegaste a Luloban como Chief Product Officer y en 2022 cofundaste LuloX. Tenemos muchas ganas de saber, Nati, de hoy, que ya en unos minutos nos podrás contar, pero esta es como una introducción, como lo que dice LinkedIn. Ahora queremos escuchar qué no dice LinkedIn, pero Dani, arranca con el final de la intro.
Sí, porque acá lo importante y lo que queremos empezar a hacer es hablar de dinero, poder y decisiones entre socias. Así que bienvenida, Nati. ¿Estás Me lista? encanta. Tengo miedo, estoy nerviosa. No, ¿Qué va? Ay. Después de toda la conversación que tuvimos Llevamos antes. 20 minutos fuera de cámaras muertas de la risa. Ya, suficiente icebreaker. Bueno, Nati, empecemos porque igual yo sé que acá no necesitabas mucha presentación, me imagino que mucha gente te conoce, pero también como que conozcan todo tu recorrido es importante. Y nos gustaría, así como dice Ani, no como la descripción de LinkedIn, sino si tú pudieras decir como cuáles fueron las cositas que te hicieron lo que eres hoy, esas experiencias, decisiones y demás, ¿cómo te gustaría presentarte? Yo soy una persona muy creativa, muy amorosa. Ahorita que decían de tomar decisiones con la panza, yo siempre hablo del corazón en llamas. Sin duda. Soy muy pasional, digamos que me gusta mucho tomar decisiones desde mi intuición. Y soy demasiado curiosa, creo que mi camino cero lineal lo demuestra de alguna manera. Me encantan los idiomas, me encanta viajar, me encanta sentarme y descubrir personas que piensan diferente a mí a través de la gastronomía, la música, tantas cosas como que me hacen sentir muy apasionada. Me gusta mucho la filosofía, creo que parte Lo vemos en tus posts. esencial amo. de mi vida tiene que ver con leer. Leer para mí es como viajar sin viajar. Y bueno, pues creo que lo que más me marca a mí es mi familia. Mi familia es un pilar esencial en mi vida. El background de mi familia es agricultora, entonces como que para mí la naturaleza ha sido una gran maestra y como que siempre está eso en mi vida, ¿no? Los ciclos, hablo mucho de un concepto que es regeneración, que tiene que ver un poco con ese poder reinventarnos y hacer muchas cosas, y pues me defino también así. Yo creo que uno tiene momentos de la vida donde es una cosa y luego está perfectamente bien reinventarse. Me gusta decir que tengo una vida de portafolio y pues me defino como una emprendedora, ya una soñadora. Una tremenda ¿A emprendedora. qué te refieres con una vida de portafolio? Pues yo siempre he cuestionado mucho los sistemas porque me he sentido como excluida muchas veces o inconforme. Creo que el mundo como está diseñado tiene muchos sistemas que están rotos desde su origen. Y es importante para mí repensarlos. Creo que estamos en un momento súper emocionante de la historia donde además pues todos tenemos esa capacidad de crear y pues qué bonito poder crear un mundo donde todos quepamos y donde podamos dejar las cosas un poquito mejor de como las encontramos. Entonces la vida de portafolio viene de ahí, de que digamos que no solo somos un yo profesional o un yo financiero, nos enfocamos mucho en esas dos cosas. El sistema educativo nos marca mucho y nos encasilla mucho en esas dos cosas, y pues una persona para que sea completa tiene que tener una parte espiritual, una parte creativa, una parte afectiva también. Entonces como que la vida de portafolio es cómo balanceas eso, pero también cómo monetizas tus pasiones. Súper. Que además ahí metiéndome en toda la investigación que tenemos de ti. Lo que dicen las historiadoras y los historiadores de Nati, la natología. O sea, aquí Nuestra investigadora, Lau. Tú de verdad has pasado, cuando dijiste como de tomar decisiones desde tus pasiones, ser emprendedora, realmente ha sido como desde tu ser, ¿no? Como la decisión de, incluso muy chiquita, que sabemos que estuviste en modelaje, pero que luego decidiste irte al otro lado del mundo, como a perseguir algo que era muy importante para ti, que era todo el impacto social, y bueno, que después llegaras a Colombia a montar el primer neobanco. Pero me gustaría como que tú nos contaras cómo fue esta historia de crecimiento para ti, de estas primeras, bueno, ni siquiera, de todas estas experiencias que te llevaron a ser hoy Nati. Bueno, creo que acabamos de empezar a hablar de plata. A eso ahí vinimos. vamos. A eso vinimos. Yo soy de Armenia, Quindío, y mi familia es una familia muy tradicional. Mis padres decidieron que mi mamá quería ser una mamá presente y hicieron un negocio ahí entre ellos. Mi papá es empresario, es emprendedor, donde él metió a mi mamá pues como en la nómina, y su trabajo literal fue pues educarnos y acompañarnos a mi hermano y a mí. Pero para que se vayan dando una idea de cómo funcionaban las cosas en mi casa, porque yo creo que uno es también lo que vivió.
Y sobre todo en las relaciones con plata y en las decisiones, la familia te marca mucho. Digamos que los primeros paradigmas vienen de lo familiar. En mi caso, pues mis referentes femeninos eran muy parecidos a mi mamá porque es lo que es común en mi región, exacto. Entonces, pues las mujeres, digamos que de la época de mi mamá ya podían estudiar, hacían carrera universitaria, pero muchas, pues digamos que soñaban era con casarse, tener hijos y pues construir una familia, lo cual para mí es completamente válido y admirable porque es un trabajo muy difícil. Entonces, bueno, lo primero que yo quise y lo que yo soñé por alguna extraña razón era descubrir otras realidades. Y mi mamá me apoyó mucho en eso. Entonces, a mí el deporte es algo que me marcó muchísimo. Yo desde chiquita bailaba ballet y hacía gimnasia olímpica. Ay, yo intenté esas dos y fallé fuertemente. Dos pasiones duras, o sea, yo pasaba 5 o 6 horas diarias en eso. Wow. Y me dio mucha disciplina. ¿6 dijiste? Sí, literal. Wow. Entonces sí, como que un rasgo de mi personalidad es la obsesión. Yo me obsesiono con las cosas. ¿Cuántos años tenías ahí que hacías 6 horas diarias? A los 4 años. No lo puedo creer, qué disciplina. Y mi mamá pues era como la que me apoyaba a todas esas actividades como extracurriculares. Y me las financiaba, por supuesto, porque todo tiene un costo. El dinero está en todos lados, aunque uno a veces no sea consciente de eso. Y menos a esa edad. Literal. Pero uno de la nada está como metido en de todo. Alguien lo pagó. Entonces eso me dio mucha disciplina y mucha resiliencia, pues como que siento que ahí yo sabía que las cosas no eran fáciles, pues es muy difícil sobresalir en ciertos deportes porque buscan la perfección. Entonces como que ahí empecé a conectar pues muchas cosas y para mí fue un viaje súper bonito, que también me llevó a otros lugares. En ese mismo viaje, digamos que otra cosa que me marcó fue ver que a las mujeres nos trataban diferente. Entonces, por ejemplo, a mi hermano le daban una mesada distinta a la mía. No. Y yo siempre cuestionaba eso. Yo decía, pero esto tan raro. Entonces, yo siempre tuve como esa aspiración de ganar mi propio dinero. Pues como que yo sentía que lo económico, de alguna forma, por cómo se daba la dinámica en mi familia, a mí me tenía como un nivel más abajito. Yo tengo que decir ahí que a mí siempre me ha parecido casi hasta fascinante que fuera una norma que ni siquiera se cuestionaban. O sea, en mi familia a mí no me daban plata y a mi hermano sí, en una época de nuestra vida, ¿no? Y hoy en día, obviamente, creo que cualquier papá diría como impensable, pero en ese momento era ultra normal. Sí. Sí, pues porque mi hermano es pues mayor que yo 6 años, entonces claro, yo veía que a él le daban plata y pues a mí no me daban la misma plata, a mí sí me daban plata, pero me daban poquita. Pero entonces yo preguntaba y era como, no, es que él pues ya es adolescente y entonces uno invita a la niña y no sé qué, y yo, pero ¿por qué? Pues a mí me pareció como que eso me marcó mucho y yo siempre tuve como ese deseo de ganar dinero. Y creo que luego pues las cosas se fueron dando. Definitivamente también creo que tuve como mucha suerte, pero también he sido muy arriesgada. Entonces mi papá también en su educación como que me enseñó que yo era ilimitada. Yo no sé, yo no tengo problema pues como en pensar cosas muy grandes. Entonces yo cuando me gradué del colegio yo quería como una carrera muy expansiva. Creo que la expansión es una palabra como muy de tu familia, pilar, porque además te aburres rápido y quieres como buscar mil cosas. Sí. Yo creo que las personas que somos muy curiosas tenemos como esa característica. Eso tiene un nombre, ¿no? Como ser entre especialista y generalista. Yo tengo como la habilidad de las dos cosas, pero siempre me gusta ver el mundo desde afuera. Digamos que siento que es una super habilidad y que ahorita también con todo lo que está sucediendo con la tecnología y demás, tener esa capacidad como más desde la estrategia, desde poder leer el tablero y no ser parte del tablero, va a ser una super habilidad profesionalmente y pues por supuesto para los empresarios y emprendedores. ¿Qué más les puedo contar de ese viaje? Bueno, no, yo creo que esas han sido como las cosas que me han marcado. Siempre quise descubrir otras cosas, entonces pues esa curiosidad me llevó a pues diferentes partes del mundo haciendo diferentes cosas. Nati, antes de que pasemos a la etapa de tu familia, porque a mí me encanta, siempre hay como dos temas que nos encanta hacer Zoom, y es, uno, ¿cuál fue tu primer recuerdo con el dinero? Te hago un ejemplo, para mí, ir a sacar una cuenta en un banco, y que me dieran una casita
y yo llevármela a la casa y yo llegar con esa casita No y yo sabemos decía, qué banco no es, sabemos, no, casual. lo dejamos a su imaginación, pero yo me acuerdo de ese día como yo ya era adulta y debía tener por ahí 12 Ya. años, pero yo sentí que ya podía comprarme un Porsche. Ese fue mi primer recuerdo. ¿Cuál es el tuyo, por ejemplo? Voy a hacer como un paréntesis. Mi papá es ingeniero Ajá. y es súper organizado. O sea, mi papá nos tuvo a mi hermano y a mí casi con 6 años de diferencia, porque él estaba planeó. pensando de una vez en la universidad. Dijo, yo no quiero tener como 2 gastos en paralelo. O sea, súper Claro. planificador, así Visión, súper visión. literal. Planificación financiera, Literal. además, como donde tengo las Entonces él siempre me daba plata en efectivo para el colegio. Pues yo estaba en una vaina que se llamaba, es que la Nutrilonchera. O sea, yo no tenía que gastar nada, todos mis gastos estaban cubiertos, pero él me daba plata y siempre me decía como, acuérdate de ahorrar. Ajá. O sea, haz lo que quieras con la plata, pero acuérdate de ahorrar. Y yo era súper juiciosa y mi mamá me regaló como un marranito de cerámica. Ujú. Y yo lo pinté, bueno, yo soy como muy visual, lo pinté y yo siempre guardaba la platica. Y mi hermano me robaba. No, del marranito. Y yo no sabía. O sea, tras de que le daban más plata, ¿te robaba la tuya? Me robaba mi plata. No. Porque yo era súper juiciosa y era muy predecible, pues, como con mis movimientos. Y el día que yo rompí ese marranito, como un año después, porque además son súper difíciles de llenar porque son muy grandes, pues no fue lo que yo esperaba. Tú tenías un plan Y diferente. entonces mi hermano muerto de la risa, pues obviamente ya el más grande que yo, pues me contaba que con una pinza se sacaba los billetes. Yo sabía que el marranito no iba a ser tan pesado porque yo le metía billetes, pero pues como que fue una gran decepción. Entonces no sé por qué vino eso a mi ¿Sí? cabeza con tu pregunta. Cobrémosle esa plata con intereses a tu hermano. ¿Te la pago en algún momento? No, obviamente No me pagó, Obviamente no. Bueno, y muy alineado con esta conversación del dinero y en tu familia, ¿cómo se sentía el dinero en tu casa? ¿Era como algo que se hablaba? ¿El dinero era abundante? ¿O el dinero era escaso? ¿O el dinero corrompía? ¿Cómo pasan algunas familias como muy tradicionales? Como, uy, esa persona está ganando mucha plata, quién sabe qué está haciendo. Como, ¿qué escuchabas tú en tu casa cuando eras pequeña sobre el dinero? Y más con un papá así como tan planificador, ingeniero, presupuestando hijos. ¿Cómo lo viste tú? Pues no hablábamos de dinero. No para ser hablaban de sinceros. dinero. Nunca se hablaba de dinero. ¿Ni contigo ni con tu hermano? No. No se hablaba de dinero, pues las conversaciones, Sí. las básicas, las que les acabo de contar, como acuérdate de ahorrar, pero pues muy tranqui. Nunca escuché a mi mamá y a mi papá hablar de dinero. Yo recuerdo mucho, y con mi hermano nos burlábamos, pues uno cuando es chiquito uno es cruel. Sí. Y decíamos que mi mamá no hacía nada. Ay, ¿qué es eso? Y entonces mi papá cada mes le traía un sobre a mi mamá. Y nosotros como, mamá, acuéstese que va a recibir el sobre. Pero eran más conversaciones sí. así. Para nosotros el dinero siempre fue energía. Y mi Energía. papá, digamos que siempre nos inculcó como que la plata siempre va a estar ahí, es saber buscarla. Entonces yo siento que a mí eso me ha marcado mucho de muchas maneras, pero sobre todo pues como en mi forma de emprender, porque yo creo que cuando uno hace las cosas bien y uno hace algo que le apasiona, la plata llega. Me encanta. Estoy de acuerdo. Que igual cuando lo mencionaste, me quedé pensando como que igual que tu papá le diera un salario y la hubiera metido dentro de la nómina es bastante raro para la época, Sí, ¿no? súper 100%. avanzado para la Súper época. avanzado, Total. que Mi además- mamá hoy en día es pensionada, o sea, Sí, súper bien. súper avanzado. Qué locura. Que además justo sí tiene yo me imagino que también genera una relación muy diferente lo que fue la relación de tus papás versus una mujer que simplemente hace todas las labores del hogar y ni siquiera se le reconoce. Por supuesto, y seguramente por eso no habían conversaciones de plata, ¿no? Pues porque cada Estaba cual todo- tenía su plata y pues tenía claro. también como esa libertad de decir qué hacía con ella. Ok. Pero sí, creo que eso me marcó, pues para mí la plata y los números, ya cuando uno también emprende, son el resultado de hacer las cosas bien. Listo. Entonces, has hablado mucho de propósito y de sí que siempre lo tienes que conectar mucho con la energía, que me gusta mucho esa visión de ti. Es que me impresiona a veces conocerte tanto solo por cómo escribes en LinkedIn. Sí. O sea, tenemos que seguir, las personas que nos sigan a Nati en LinkedIn, por favor, vayan a buscarla. Tengo que confesar algo, yo a veces
pues cuando me encuentro en una conferencia y alguien que de pronto no conozco en persona me habla como si fuéramos pues como amigos de toda la vida, yo me siento súper desnuda y digo como, qué loco, ¿verdad? Como solo un ejercicio casi de journaling, porque yo escribo todos los días ahí, cómo empieza a... Es una conexión tremenda. A generar esas conexiones. Es una conexión. Pero, o sea, aquí como hacer paréntesis de chiste, hay un influencer que yo sigo un montón porque recomienda un montón de restaurantes, ¿no? Entonces yo un día me lo encontré y casi voy y le digo como, oye, fui al restaurante, me encantó, y era como, cierto que no es mi amigo. Sí, no es, contrólate. A mí también una vez me pasó. Y yo fui como, ¡ah! Y fue como, no, yo no me conoce. Sí, contrólate. Así que podemos entender por qué te pasa eso. Sí, no, pues uno a veces se siente como desnudo, como, ay, Sí, qué loco que la gente me conozca como tanto. Y entonces, bueno, dentro de tus decisiones laborales, ¿cómo fue meterle este tema del propósito a todo eso también? ¿Cómo fue que tomaste estas decisiones de tus primeros pinitos laborales, como estos primeros pasos? Uy, mi primer trabajo fue como modelo. Sí, lo sabemos. Oye, intenté buscar fotos tuyas de modelo y no encontré. Solo tienen que entrar a mi Instagram. ¿Así? Bueno, igual tú, la de LinkedIn, bien modelo. Sí. ¿Y cómo empezaste ahí? Casi que por accidente. Yo vine a estudiar a Bogotá, la carrera. Yo me gradué muy joven del colegio y estaba una vez en Andino y conocí a un diseñador y fue muy chistoso, pues yo siempre he sido muy flaquita y muy alta. Como check, vamos. Sí, pues, pero además súper anormal, porque en Armenia pues nadie es así, pues yo no sé qué pasó en mi familia, todos son de allá, mi papá es de Pereira, mi mamá es de Armenia, no tenemos ninguna, pues que sepamos, ningún gen raro por ahí, pero somos muy altos, mi hermano mide 1,96 y yo mido 1,80, para que se hagan una idea. La gente cuando me conoce en persona es como... Eres súper alta, y yo sí, ya sé. Sí, eso que nosotras somos altas. Exacto. Sí, literal. Entonces, bueno, no, creo que fue un poco de suerte, pues como tener esas dos características. Justo venía un diseñador extranjero que iba a presentar una colección que fue hecha para una feria de moda en Nueva York y no encontraba personas que pues pudieran desfilar. O sea, ¿tu primer trabajo fue que te llevaron a Nueva York? No. Vino a desfilar una colección de Nueva York, pero la encontraron en Andino yo, la un día verdad, cualquiera. Súper ignorante, yo no sabía quién era el señor, pues no sabía mucho de moda. Tenía 16 años. Wow. Y pues él me dijo como búscame, pues porque además fue muy raro, pues el señor ya era más mayor. Sí, podía ser raro. Me estaba invitando a un hotel a hacer el casting, era como todo era demasiado sospechoso. Y bueno, no, yo lo busco y me salió una foto de Sandra Bullock, que es una persona muy relevante en la industria. Wow. Y yo dije, bueno, pues chévere, pues yo le dije, la verdad, yo no sé, yo siempre he sido muy alta, yo no sé, yo nunca uso tacones, pues por lo mismo, como que ni idea. Y él me dijo, no, pues ven y hablamos. Y yo fui al otro día y fue súper miedoso. Habían muchas personas muy profesionales, digamos que ya luego fue como descubrir el modelaje como carrera, que también pues de pronto para uno es súper desconocido, pero también es una profesión. Total. Y tiene como niveles, retador, especialidades, de todo. Bueno, y nada, pues tuve la fortuna y la suerte de arrancar ahí. Ese fue mi primer trabajo, ese desfile. ¿Ese fue tu primer salario? Sí. Obvio, queremos esos datos. Pregunta. ¿Cuánto, cómo y dónde? Sí, ¿cuánto gana una modelo? Bueno, también, ¿hace cuánto no modelas? Yo me retiré en Vietnam, en el Vietnam Fashion Week hace 8 años. Pero llegaste hasta el Vietnam, o sea, sí esa fue mi última. Sí, yo pues la verdad, por lo mismo, pues digamos que me especialicé en esa rama. Hay modelaje comercial, hay modelaje, digamos que más de campañas publicitarias y pues hay modelaje de alta costura. Yo me especialicé en eso pues por las características que tengo. En alta costura. Sí, yo digamos que soy modelo de pasarela. Aunque pues también hice algunas campañas y algunas otras cosas, pero pues mi fuerte era eso y pues siempre viajaba como a las ferias de moda. Se gana muy bien. Bueno, en esa época se ganaba muy bien. No, además tú a yo los me imagino 16, que hoy también. O sea, tú qué amiga tienes de 16 años modelo, seguro eras la más rica de todas tus amistades en ese momento. Sí, la verdad se ganaba muy bien. Para que se hagan una idea, y les voy a hablar de ese momento, porque no sé ahorita cómo están, porque les digo, estoy desconectada de la industria hace 8 años, pero en esa época una pasarela
siendo una new face, porque además hay niveles. Si no eres conocida o reconocida y si no eres una modelo profesional, entonces habían 3 categorías: new face, profesional y top. Ok. Cada una con una tarifa distinta. Claro. Entonces, en pasarelas, una new face ganaba 500.000 pesos. Ok. Okay. ¿Y era una pasarela que dura cuánto? 3 minutos. 3 minutos, 500.000 pesos. Chic, chin. Sí. Ya. Normalmente en las ferias de moda pues son muchas pasarelas, o sea, yo lo máximo que llegué a tener fue 15 pasarelas en un día. Entonces, bueno, y entonces ahí pues... Pero entonces ahí es 15 por 500. Exacto, multiplica en un Está solo chévere. día. ¿Qué pasa? Que acá uno tiene que empezar a entender la industria, entonces no hay pasarelas todos los días, Claro. entonces van a haber semanas de la moda donde uno hace De lo todo, del año. Exacto. Y hay que saberlo distribuir. Una semana, de todas formas. Pero sí, entonces es como que hay que entender esos flujos porque luego también... Y esto era haciendo New Face. Sí, bueno, una modelo profesional entonces ganaba 800 y una top ganaba de 1.500.000 para arriba, dependiendo qué tan famosa Claro. era y qué tan buen manager tuviera para que pudieran entrar. Nati, ¿y qué hiciste con tu primer salario? ¿Te acuerdas? O con tu primer, como 15 pasarelas en un día, te llegó toda esa consignación. ¿Qué hiciste? ¿Qué Bueno, hacía una niña de 16 años con toda esa plata? Yo me sentí súper atraída, yo ni siquiera pregunté cuánto me pagaban, nada, yo me sentí súper atraída por lo artístico detrás de eso. Entonces, contándoles esta historia de mi primer desfile, para mí fue impresionante descubrir como el backstage de la ropa, y esto va a sonar súper tonto, pero claro, eran cosas hechas a mano, con bordados, que es como fue, pucha, este señor con su equipo trabajó 4 meses para hacer esta prenda, que pues sientan un poco de gente importante ahí y pues se va a caminar 3 minutos, literal. Sí. Entonces, para mí era una locura. Yo siempre he sido muy artista y mi mamá tiene eso. Entonces, por ejemplo, cuando yo estaba muy pequeña, la marca pues como famosa y donde me compraba mi mamá la ropa era Of Course. Claro. Y yo la odiaba. O sea, de verdad, yo odiaba como ir a las fiestas del colegio y que todos tuviéramos Todos como la el misma mismo. ropa. Y entonces yo siempre le decía a mi mamá que si podía intervenir mis cosas. Entonces, claro, para mí fue Qué como va. conectar como con esa área que nunca la había como descubierto desde otra perspectiva de, ay, y pues ya entiendo entonces por qué estas cosas son tan caras y pues como toda la vuelta detrás de eso. Yo ni sabía cuánto me iban a pagar, ahí también cometí muchos errores, una agencia me hizo firmar un contrato que yo ni leí, pues yo como que Sí. un montón Errores de de chicharrones ahí que uno no, ¿Y uno que no te quitaban entiende. como un porcentaje más grande o qué fue el error ahí? No, pues yo creo que uno no... Los contratos son complicados, entonces cuando uno está chiquito y uno no lo lee, pues no entiende las implicaciones. Entonces a mí me gustaba mucho esa parte porque conectaba con una de mis pasiones, que es, digamos, que el arte y pues como todo lo que hay detrás de la moda como un concepto político, como una forma de expresión, como que yo me sentía súper chévere preguntándole al diseñador como, bueno, ¿usted qué pensó cuando estaba haciendo esta colección? Como para saber también con qué energía sales a caminar. Le tenías mucho propósito a Sí, ese para trabajo. mí era, Me y yo era encanta. como súper profesional con eso, entonces como que todo súper en serio. Y ¿Qué no, pues hiciste? cuando... ¿Qué hiciste con esa plata? Cuando firmé el contrato, pues no entendí como que uno simplemente está cediendo su libertad. Y la libertad es algo que para mí es súper importante. Entonces, como que pierdes poder de decisión sobre qué tipo de trabajos quieres hacer y cuáles no. Y pues Dios sabrá cómo manejaban ellos la plata, porque al final también habían como ciertas dinámicas ahí que para mí eran completamente desconocidas. Entonces, por ejemplo, los pagos supuestamente son a 90 días, pero ellos empiezan a jugar con eso, entonces tú ni siquiera sabías cuándo te iba a entrar la plata. Yo admiro mucho las personas que viven como de este tipo de trabajos, porque la verdad me pareció como súper complicado. Eso me hizo acordarme que yo también fui modelo de protocolo. Tú no sabías eso. Amigas, contenido. Sí, ahora que ya yo ni me acuerdo cuánto me pagaba. Man, tú caro. Y entonces, bueno, no, lo primero que hice fue comprar ropa. ¿Sí? ¿Compraste Sí, ropa con literalmente tu compré primer ropa. salario? Me sentí como súper conectada y dije como, ay, qué chévere, voy a comprar cosas de pronto más raras. Para mí venirme a vivir a Bogotá también fue muy chévere, por eso, pues porque acá ya también como que tienes más acceso a cosas diferentes y creo que me la gasté. Sí, me la gasté toda.
¿a los cuántos años empezaste a invertir? Más adelante vamos a hablar de inversión, pero solamente quiero pensar como empezaste a ganar plata a los 16, pero cuando empezaste a ganar y en vez de gastar, empezar a ahorrar, invertir, ¿se demoró mucho el camino del inversionista en llegar a tu vida? No, Fue rapidín. no, porque mi papá me enseñó a ahorrar desde chiquita, entonces yo siempre tuve como plata por ahí haciendo cositas. Y creo que haber tenido como acceso a este tipo de trabajos y a un montón de dinero cuando estaba muy chiquita también me hizo empezar a conectar con este concepto de una vida de portafolio. También pues el background de mi familia. Mi papá era ingeniero, pero pues empezó a meterse mucho en negocios agropecuarios porque el papá de mi mamá pues siempre fue agricultor, mi abuelito fue agricultor toda su vida. Entonces como que yo siempre veía como, oiga, sí, y a veces pues la naturaleza enseña un montón, entonces como que yo aprendí mucho que los negocios tienen riesgo. Y incluso los trabajos tienen riesgo, el único que no tiene un riesgo de no ser despedido es el dueño de la empresa. Exacto. Pero básicamente pues todo tiene un riesgo, entonces como que yo siempre me empecé a comportar así, y creo que de ahí viene como esa idea y ese concepto de la vida de portafolio, de uno tiene que diversificar sus fuentes de ingresos, sus fuentes de bienestar, su estabilidad, no todo puede, como es que dicen las abuelitas, no todos los huevos en la misma canasta. Exacto. Yo digo eso, toda abuelita. Ay, la abuelita. No ponga todo los huevos. Un sabio consejo. Cambiemos las palabras. Perfecto. Entonces, sí, pues en el agro yo lo viví, incluso en mi vida lo viví. Yo cuando tenía 9 años, pues pasó el terremoto de Armenia y lo perdimos todo. No, claro. Entonces, como que es eso, es como Empezar de repente hay cosas que tú no puedes controlar, que pueden tener un impacto gigantesco en tu vida si no tienes, digamos, que esa diversificación. Entonces, pues no, yo desde bastante joven pues uno empieza también como a experimentar con lo que conoce o con lo que aprendió de su familia. Entonces yo sí empecé a ahorrar y pues digamos que a buscar rentabilidad sobre esos ahorros muy joven, mecanismos muy tradicionales porque eran los que pues conocía de mi familia, los CDTs, temitas así. Y luego cuando ya llegó el momento empecé a invertir en bienes raíces primero y luego empecé a experimentar ya con un poquito más de riesgo en otro tipo de portafolios. Hemos escuchado por ahí como aguacates, algo por el estilo. También. Creo que uno tiene que seguir, pues ya desde mi perspectiva más como inversionista, pienso que uno tiene que ver negocios que no cambien en el tiempo. Las personas siempre vamos a tener que comer, las personas siempre vamos a necesitar, y los negocios siempre van a necesitar energía y agua para operar. Entonces me gusta tener inversiones como en ese tipo de negocios que pues tienen una proyección a largo plazo. Total. Sí, me encanta. Entonces estamos todavía en que estabas en tu primer trabajo de modelo. Igual trabajo fue por muchos años. Sí, es una de mis profesiones. Yo tengo múltiples profesiones y esa es hoy una te de esas. llaman todavía, podría ser. Solo hago cosas con amigos o que estén realmente pues increíbles. Porque también siento que el mercado ha cambiado mucho. Ok, buenísimo. Me quedó ahí la pregunta volando y solo la tomo para que ya ¿Te acuerdas cuál fue ese pago de modelo que dijiste como esto me cambió la vida? ¿O fue como, qué nota? Sí, para mí fue mi primer Colombia Moda. Ya. Mi primer Colombia Moda, porque ya fue como pues recibir no los 500,000, sino pues ya como un montón de plata y fue decir como ¿y ahora? la voy a guardar ahí. Y ahí empecé como a acumular. Yo quería, no sé, cosas, no sé por qué, porque además no tenía como esa mentalidad. Yo he sido como muy nómada en mi vida, pero quería comprarme un apartamento. En ese momento como que le puse ese propósito y empecé a ahorrar para comprarme a uno le un meten mucho eso acá los papás, súper tradicionales, primer paso de inversión, finca raíz. Sí, entonces la mayoría de la plata la empecé a guardar para comprarme un apartamento. Oye, Nati, tenemos una pregunta que es un poquito como que out of the blue, como que llega al script de la nada, pero es que nos causa muchísima curiosidad. Has vivido, como decíamos en la intro, evidentemente en Colombia, en Canadá, en Indonesia, en Alemania, y queríamos saber como qué perspectivas del dinero ves diferente allá, que has adaptado de otras culturas, como cómo se siente el dinero en otros lugares y qué has aprendido, que estés aplicando como por ejemplo hoy.
Y de pronto esa nos puede dar la oportunidad de empezar a hablar de tu identidad financiera, que es como el siguiente bloque de preguntas. Ok. Bueno, yo no lo ataría únicamente como a lo financiero y la forma en la que se mueve el dinero en otros países, sino como esas creencias culturales que marcan cómo la sociedad se comporta. Mi primer destino internacional, pues ya como de mudarme como expat, fue Montreal, Canadá. Y a mí me marcó mucho lo internacional de esa ciudad. O sea, yo les puedo decir que yo conocí personas de todas partes del mundo, no en Nueva York, en Montreal. Y volviendo como a esa palabra que les decía que está como muy en mi vida, de lo expansivo, fue eso. Es como si uno tiene sus finanzas bien organizadas, uno puede tener mayor libertad, y la libertad entendida como la capacidad de tomar decisiones, como tener opciones, para vivir en el lugar que uno quiera. Entonces, digamos que a mí me llamaba mucho la atención como porque muchas personas de muchas partes del mundo tomaban la decisión de vivir allá, y pues ya ahí entiendes como la calidad de vida, que es un país, pues igual es una ciudad preciosa, la cultura, bueno, en fin, entonces como que eso me marcó mucho, como hoy, como más desde la perspectiva de el dinero como un vehículo de libertad. Como una herramienta. Sin duda. Eso es algo que Total. nosotras decimos mucho en Teia, y es como el dinero no solamente te da como poder de compra y de venta, como entrar al mercado, sino también poder de tomar decisiones, y decisiones muy importantes, no solamente de dónde quiero ir, sino de dónde me tengo que ir, ¿sabes? Poder tomar ese tipo de decisiones Total. con dinero. Entonces, súper alineadas, nos encanta Sí, que lo como estés que diciendo. el dinero es libertad, o sea, en el Sí. momento en el que no tienes dinero o te quitan el acceso a tu dinero, ya la perdiste la libertad. Sí, y eso para mí fue como que un cambio en el paradigma, porque yo siempre he sido como un poco hippie, también como por esa conexión con la naturaleza, entonces como que desprendía mucho de las cosas, y pues muy como fluida en ese sentido de, sí, la plata va y viene, bueno, no importa. Pero ahí como que empecé a verlo también como una herramienta distinta, entonces eso me pareció muy chévere. El siguiente destino fue Múnich. Fue pucha, yo de los alemanes aprendí. Cuidado, que yo soy alemana. Te puede mostrar el pasaporte. Cuidado. La planeación de la planeadera fue pucha, era como, es que si tú llegas 5 minutos antes, estás tarde. Así es. Nada se improvisa. Son sociedades completamente estructuradas donde, pues para mí fue un choque, pues desde la perspectiva cultural, porque acá uno es como, ay, está haciendo solecito, vamos a comer un heladito. No estaba en el plan, no estaba en la agenda, bueno, tal cosa. Como que eso me marcó mucho, y yo creo que Sí, las estaciones. Así no es ella. No eres tan alemana, entonces. Mira, Entonces también como ahí me quedé más tiempo, y me tocó pues pasar por todas las estaciones, y entendí por qué es necesaria esa planeación, ¿no? Digamos que acá nosotros pues tenemos, por decirlo así, una temporada seca y una temporada de lluvia, pero es otra cosa, o sea, es que cambia todo, cambia hasta lo que comes cuando estás en un invierno muy complicado, los horarios. Para mí el tema de echar sal y salir a echar pala para quitar la nieve, pues para poder salir de la casa, era una cosa como que sí. sacada de una, pues sí, como que eran otras realidades que uno dice como, oiga, sí, hay que planear, y pues hay que planear diferentes escenarios, y pues un año tiene diferentes características, y creo que eso se refleja en muchos aspectos de la vida, y también en la plata. Claro. Y me causa mucha curiosidad, quiero escuchar mucho tu respuesta de tu etapa en Indonesia, porque además trabajaste con personas migrantes que en donde las estabas ayudando a que hicieran parte del sistema financiero a través de blockchain, creo, ¿cierto? Como que viviste ahí, como obviamente culturalmente debiste aprender un montón de cosas, pero también yo creo que tu concepción de la importancia del dinero en la vida de las personas también se fortaleció un montón. Sí, yo, o sea, ahí como para ir empalmando, entonces lo primero fue libertad. El dinero es una herramienta, un vehículo de libertad. Lo segundo fue hay que planear, y el dinero es un instrumento que te permite planear mejor y pensar en el largo plazo.
Creo que las sociedades latinoamericanas somos muy cortoplacistas y es importante pensar en el largo plazo. Y luego llego a Indonesia y tengo la vida más contrastada de la historia porque hacía parte de una misión diplomática y eso por supuesto es una burbuja. Y pues a mí me encanta hacer voluntariado, entonces empecé a hacer voluntariado en un campamento de refugiados donde además eran refugiados pues eran migrantes árabes de la guerra, y pues para mí fue un choque cultural, fue un choque de muchas maneras que me hizo como salirme de mi realidad. Y yo siempre comparto esto de entender que empatía no es ponerse en los zapatos del otro, sino poder entender que moviliza al otro. Como a mí nunca me faltó nada, pues para mí el dinero nunca fue un fin en sí mismo. Digamos que era algo que llegaba, como ay, súper chévere estar en un desfile, hacer parte como de todo esto, y pues el dinero llegaba. Súper chévere hacer parte como de esta misión y representar al país y lo que sea, y el dinero llegaba. Pero acá fue como todo lo contrario, es como estas personas primero no existen para el sistema, porque por temas políticos digamos que no tenían el estatus de refugiado, y si no existes para el sistema, pues no puedes acceder a una cuenta, no puedes acceder a un colegio, no puedes ir a un hospital y que te atiendan con dignidad. Entonces eso me puso como en otra posición, de pronto un poco más cerca del propósito y de cómo quienes hemos tenido ciertos privilegios también tenemos una responsabilidad de transformar los sistemas que están rotos. Total. Conectándolo un poco con el inicio de la conversación. Y fue hermoso, o sea, pues ellos estaban atrapados en Indonesia porque Indonesia es un país de transición para muchos, digamos que personas refugiadas que lo que buscan en realidad es llegar a Australia o otros países que tienen mejores beneficios y digamos que acompañan este tipo de procesos. Y se quedan varados ahí por plata. Digamos que también para mí fue un choque ver en el mapa lo poquito que sabemos de Asia. Claro. Uno Asia lo ve acá medio grandecito, pero pues Indonesia se ve súper cerquita de Australia y eso es un vuelo de 12 horas. 12 horas, no tenía ni idea. Entonces, wow, sí, los imagínense el costo de un vuelo de 12 horas. Claro. Y pues lo que tiene que tener una familia para poder pagar y acceder a llevar, pues a irse todos en un avión hasta Sydney y completar como su viaje. Entonces fue como, bueno, ¿y cómo resolvemos este problema? ¿Qué hay? Y pues fue ahí como empezar a entrar como en este tema más sistémico y entender también el dinero ya como para completar ahí esa parte de libertad. Y demás, para mí Indonesia fue entender que el dinero es una fuente de bienestar y que no todos tenemos eso resuelto por las razones que sean. Entonces eso transformó mi mirada y pues también me dio como un propósito de, bueno, si el dinero es una herramienta de bienestar, pues también es una herramienta de transformación social, poder trabajar para que más personas accedan a ese bienestar a través de productos y servicios financieros. Ahí yo lo que hice fue alinearme con unos hackers en Hong Kong que se llaman RefuGeeks y pues lo que usábamos era finanzas descentralizadas porque justamente permitían que personas sin una cédula, sin un pasaporte, pudieran acceder a recursos a través de la blockchain. Y bueno, eso me dio como otra perspectiva del sistema y me ayudó a seguir como mi camino. Y yo me imagino que ese fue como el trigger de tu vida a Lulo y de crear un neobanco con impacto como columna vertebral, ¿o no? Sí, yo aquí voy a hacer un paréntesis muy personal. Para mí fue muy difícil, digamos que yo me cuestioné muchas veces la decisión de haberme ido a Indonesia. ¿Ah, sí? Sí, los primeros meses yo estaba súper deprimida, yo no entendía qué hacía allá, no entendía como mi rol. Fue muy difícil como empezar de nuevo. Yo no hablaba indonesio, yo me sentía súper incómoda en la esfera como diplomática, como que yo no sé, me sentí como horrible y ahí fue como que empecé a buscar estos voluntariados, como otra vez encontrando como, bueno, ¿dónde está el sentido de esto? ¿Yo por qué estoy haciendo esto? Ese resolver ese problema como tan estructural a mí me empezó a como... Te movilizó. Sí, y ya me dio como toda la tranquilidad, dije como no, estar acá vale la pena, es difícil,
tal vez no me gustaba la comida, muchas cosas que a veces uno está también como pegado de muchas vainas que no tienen sentido, pero cuando la primera persona logró llegar a Australia y me seguía mandando foticos y todo eso, yo decía como, uf, brutal. Sí, también. No, a mí también, mira. Todavía somos amigas, la primera migrante que llegó se llama Sohra. Para mí fue como, wow, o sea, qué poderoso poder usar todas las herramientas que uno tiene para ayudar a otros. Y pues claro, entonces yo duro 2 años en Indonesia y a los 2 años ya me costó casi 1 año llegar a ese punto de estar muy contenta y de decir, mi vida está acá. Y me llaman y me dicen, devuélvase y vuelva a empezar. Y yo, uff, no sé, y pues era un proyecto secreto. Entonces era como, no te puedo contar específicamente qué es y necesito que estés acá en menos de 1 mes. ¿Qué tal? Y yo, no están locos, pues eso no va a pasar, yo necesito que me cuenten, yo por fin estoy adaptada acá, pues ya hasta hablo indonesio, o sea, no, ya tengo amigos, ya tengo como, no, y ahí pues ya me cuentan que pues el reto era construir el primer neobanco del país y yo iba a liderar como toda la parte del producto. Y para mí fue algo súper emocionante. Yo, si lo pudiera como comparar con algo, es como encontrar algo muy único. Yo pues sin duda había tenido la oportunidad de trabajar en muchos proyectos, pero nunca de empezar algo desde ceros. ¿Y habías querido? ¿Tenías eso dentro de tus planes y tus sueños como ser emprendedora de algo? ¿De 0 a 1? De 0. Sí, o sea, sí, y de hecho pues es algo como que yo constantemente busco, como volver a empezar, volver a crear, pero nunca, pues yo para qué les voy a mentir, yo nunca pensé ni en un banco, o sea... Qué locura. Es que ¿quién piensa en voy a crear un... Sí, pues el no, primer es neobanco como, de es Colombia. muy raro, Es que además entonces yo creo que hasta si uno lo piensa, uno dice, no, muy difícil, ¿no? O sea, si uno dice, sería súper bueno, luego el proceso de se ve como tan lejano, tan complejo, como que... No me juzguen, pero además a mí me daba pena. O sea, ¿What? porque sí, vamos a hablar de creencias y de plata. O sea, yo tenía en mi cabeza al banquero como un estafador. Te vas a meter al mundo Como un financiero. tipo oscuro, de los Wall Street. usurero. O sea, Sí, miren sí. todas las palabras que Sí, uno sí, asocia sí, con la sí. banca. Sí. Entonces, como que Sí, a como mí me que son daba los pena. malos. Sí. Ya. Entonces yo decía como, ¿y yo qué voy a decir? ¿Que voy a trabajar en un banco? O sea, ¿qué boleta? No, lo puedo era creer. muy loco. Eso no lo habíamos escuchado hasta ahora, no puedo creerlo. Pero de verdad, pues sí, total. de manera muy transparente yo decía, Me pero encanta. yo no quiero trabajar Pero en igual un en un banco. punto, o sea, estoy entendiendo que de todas formas todo lo que estabas haciendo en Indonesia era crear algo como una estructura similar a un banco, Sí, ¿no? pero no era como, o sea, es que es como, vamos a crear el primer banco. No, acá era como finanzas descentralizadas, tecnología, Sí, con un blockchain, hacker ta. en Hong Kong. Entonces era como Sí. otra narrativa completamente diferente. Entonces como que yo estaba en esta parte Claro. hiperfuturista, Claro. hiper de impacto y de repente es como vamos a crear un banco. Sí. Y yo sí me lo pensé, o sea, yo no dije que sí de una, a mí me... Tuve todo este tipo de pensamientos, por tontos que parezcan, pero son Cero cosas que tontos. pasan. Y también sentí mucho miedo. Que yo decía, yo quién soy para crear un banco, pues como que no tengo yo nunca había hecho una hoja de vida. Empezando por ahí, como que pues todos mis emprendimientos y todos mis trabajos se fueron dando por cosas de la vida. Me invitan a ser parte de una startup, como que todo fue así como súper orgánico. Yo no, pues ya como que en esta estructura un poco más loca, más rígida, más tradicional, pues no sabía ni siquiera si era lo que quería. Pero volví como a escuchar ese corazón en llamas y es como, bueno, yo acá entendí y tal vez acá la vida está siendo así. Porque yo al principio sí sentía que esa vida de portafolio estaba completamente desarticulada. Yo viví muchos años del modelaje, pero trabajaba en una startup y hacía proyectos, no ganaba nada, mi sueldo era como $1.000.000. Sí. Que bueno, que era mucho, pero para mí no era nada por el estilo Porque de ya vida que yo venías de otro llevaba, lado. otras cosas, claro, en términos de ingresos. Y yo decía, yo siempre cuestionaba eso. Yo, oiga, ser profesional no, pues no es tan bien pago. Todo ese esfuerzo, una carrera, no sé qué, todo lo que cuesta estudiar en una universidad privada en este país y demás. Y pues uno sale a ganarse un salario Así es. que no corresponde, pues como que no hace match con ese retorno.
de todo lo que se invirtió. Entonces, bueno, nada, meto como todos mis miedos en una maleta y digo, bueno, esto es una oportunidad única en la vida. O sea, lo que te convenció al final fue como haber hecho ese clic de lo importante que es las finanzas como un apalancador de impacto. Así es. Sí, y la tecnología como una herramienta de transformación social. Me encanta. Nati, Que literal, eso es lo que sentimos nosotras todos los días. Entonces, te entiendo full. Pero, bueno, dale, perdón, te vas No, a dale, preguntar. Hágale, No, Estamos que nos hablamos todos. es que me encanta. Siempre hacemos la pregunta, como que se siente ser mujer ahí. Como, ¿cómo lo sentiste tú? Con sus pros, contras, cosas lindas, cosas que te dolieron en la panza, como decimos acá, pero ¿cómo lo sentiste tú? ¿Cómo fue ser mujer creando el primer neobanco? Como que yo nunca me encasillé como en algunas posiciones como de rol, ¿no? Sí, como estereotipos de género. Sí, estereotipos. Pero cuando llegué acá y a construir Lulo y todo eso, fue como que el mismo sistema te lo ponía como súper visible. Entonces, a mí la primera vez que me invitaron a un foro, era un foro de mujeres en tecnología. Y yo no entendía por qué habían foros de mujeres en tecnología y no simplemente foros de tecnología. Y pues yo soy así. entonces, claro, yo llego a ese foro con un vestidito pues bueno, como soy yo, con un vestidito ahí súper especial, y todas las mujeres estaban vestidas de otra manera, y yo me sentí muy mal. Al principio me sentí como mal vestida, como pues, pucha, yo debía haber preguntado, esto era como más formal. Yo iba con tenis, todo el mundo como con peinado y maquillado y yo dije como, ahí como que empecé a cuestionarme si no solo era el hecho de ser mujer, sino también el hecho de tener que verse de cierta manera para que te respetaran, para que tu voz tuviera el peso que tiene que tener. Y luego la conversación, yo salí de ese foro y yo saqué una cita con mi psicoanálisis, mi hermano es psicoanalista, entonces para mí también otra herramienta de mi vida esencial es el psicoanálisis, que invita a preguntarse mucho el por qué, digamos que es muy autorreflexivo, y yo decía como, ¿por qué yo me sentí tan incómoda en ese espacio? Donde yo además debía haberme sentido súper empoderada por ser la que era diferente, pero no fue lo que pasó, yo me sentí pequeña. Entonces, a nivel industria, como que no solo era eso, sino también, entonces, que eres joven, que no vienes de la banca de toda la vida. Entonces, como que empezaron a surgir muchas cosas que yo empecé a sufrir de algo que nunca me había pasado, y que es ese síndrome del impostor. Y fue muy difícil como navegar eso también, porque no habían comunidades de mujeres que se apoyaran entre sí. Era más como este síndrome de la abeja madre, que creo que se llama. Sí. Una siguiendo a las demás. Donde la que está arriba, pues es súper privilegiada, pero no le interesa ayudar a otras a que lleguen ahí. Entonces yo me sentía constantemente, además, atacada por las mujeres que estaban en las posiciones de liderazgo. Que además yo siento que eso es como lo que pasaba antes, y sí había como un estándar, y justo lo estaba pensando como este comentario que me acuerdo mucho que nos hacían de chiquitas, como, ay, sí, qué bueno tener amigos hombres, porque las amigas mujeres, entonces uno tiene como esta creencia de que entre mujeres uno no se apoyaba. Menos mal, hoy creo que sí que le hemos dado palo a esa creencia y ya la tenemos. Exacto. Sí. Ha cambiado. Otra generación, pero claro, uno cuando se vuelve como a tener espacios con de pronto mujeres de generaciones anteriores, sí se nota todavía. Sí, y pues también como que empiezas a ver a nivel industria como los estándares que creo que acá en Colombia también son como muy marcados. Entonces, si ustedes se fijan, yo no soy como de marcas. A mí me gustan las cosas que me gustan, sean de marca o no. Entonces era como, si no tienes los zapatos o la cartera, no tienes como demostrar el poder de que estás acá. Cosas súper estúpidas que yo decía como, ¿qué? Pues, lo que tienen que tener es la capacidad de crear y transformar el sistema. Entonces como que empiezas a cuestionar muchas cosas. Desde lo masculino también me pasaron muchas cosas. Tú estás en una sala de juntas y que te digan niña antes de hacer la intervención, es como de entrada me estás poniendo en una posición, me estás infantilizando. Total, o sea, es como, total. como si yo no tuviera
el conocimiento para estar acá. Entonces, bueno, no, creo que ser mujer para mí al principio se sintió raro, porque nunca como que me había percatado de todas esas falencias, pero después se sintió maravilloso, porque para mí fue como, bueno, esta es la oportunidad de crear un movimiento que nace de todas esas cosas que yo pienso que no están bien, porque además pues no debería ser un privilegio ser mujer acá, necesitamos antes más mujeres. Sí, de acuerdo. Fue también empezar a descubrir cosas maravillosas. A mí me encanta la investigación, yo soy pues una persona de producto, y tener inputs del mercado, donde las mujeres son las que mejor comportamiento tenemos en lo financiero, donde las mujeres somos, digamos que mejores pagas, por ejemplo. el valor de las mujeres inversionistas en Lulo X era 3 veces el del hombre. Imagínate, Entonces como que fue como empezar a ver todo eso, pero también empezar a ver la diferencia. Entonces cuando nosotros lanzamos el banco, habían más hombres que mujeres. Entonces solo una mujer se pregunta por qué. Literal. De acuerdo. Entonces era como, necesitamos más mujeres en el equipo. Yo pensaba como, sí, los equipos tech son muy masculinos, necesitamos más mujeres porque pronto el producto, mi primera hipótesis era que el producto se veía muy masculino. Y bobadas así que uno empieza como a experimentar y a entender, y es como, bueno, pues si las mujeres somos más de la mitad de la población, esto es un problema de negocio. Claro. Ni siquiera es un problema de pues algunas mujeres que sentimos X o Y, es un problema de negocio. ¿Cuántas veces hemos querido escuchar esta conversación y que nos digan lo que nos está diciendo Nati? No, absolutamente todo el y nos hemos encontrado, nos hemos sentado con personas muy influyentes de la industria y nos dicen, no, ese nicho de mercado todavía no lo estamos analizando. Ese nicho. ¿Cuál nicho de mercado? Mira, Daniela y yo no solamente nos cogemos así, a veces respiremos profundo, todo va a estar bien, esto va a cambiar, pero nos han dicho como ese nicho de mercado no nos interesa todavía y bueno, cambiamos el tema. Pero sí, para mí pues era un problema de negocio, iba más allá de un tema de enfoque de género, sino un tema de negocio, porque además pues estamos en otra época donde la buena tecnología tiene el poder de democratizar el acceso. Así es. Lo que tenemos es que entender qué hace que no esté pasando esa democratización. Y ahí pues hay N.000 temas por resolver, lo que hace que emprender y pues trabajar en este tipo de industrias sea supremamente emocionante. Entonces pues para mí ahí cambió todo, fue como, uy, listo, bacanísimo, hay que ir a hablar con las mujeres, hay que salir a la calle, hay que también empezar a tener una voz pública. Yo, pues, digamos que para mí, por ejemplo, caminar en un escenario con muchísima gente no era un problema, hablar sí. Así, no digas. Y ahí dije, no importa, lo voy a hacer con miedo, no haciéndolo bien, porque necesitamos que más mujeres vean otro tipo de referentes y se vean reflejados con eso, porque si no, pues no van a haber más ingenieras, van a seguir encasilladas en los mismos roles y pues van a pensar que la única forma de entrar a, yo qué sé, al mundo tech será en recursos humanos. Nosotras hablamos en mucho people. de eso, ¿no? Como el efecto espejo versus el efecto ventana. Daniela, explícalo rápidamente. 1, 2, 3. Es que ya lo dice. Cuéntame. No, es que ya lo dice divino. Es que sí hay como la razón muchas veces también de que hayan espacios de solo mujeres, como lo hemos visto que es necesario, es porque cuando un hombre te habla de un tema desde su experiencia, uno lo está viendo como desde una ventana y es como, uy, sí, súper chévere, pero no te sientes relacionada. Cuando una mujer te está hablando justo todo lo que estás haciendo, para nosotras ya sí es un espejo, es como todos tus miedos, pero también lo que lograste, uno ya lo ve como, sí, uno, me siento entendida con mis miedos porque somos lo mismo. Luego, tus sueños los lograste, yo ahora me veo que lo puedo lograr porque somos lo mismo, ¿cierto? Con un hombre ahí sí hay una diferencia, que uno lo siente como espectadora y no como que tú tienes la capacidad de llegar a eso. Me encanta. Y digamos que mi aprendizaje fue ese, fue como necesitamos entonces más espejos. Literal. Necesitamos más espejos y necesitamos ocupar más espacios para que pues empecemos a transformar también como esa perspectiva y a romper esos paradigmas. Yo también digo que a veces lo que llaman techos de cristal lo tenemos en la cabeza. Sí. Somos nosotras mismas las que nos imponemos esos espacios. Nati, y como para ir cerrando, tenemos una serie de preguntas rapiditas así. Chas, una. chas. Tú ya nos contaste que tu primera inversión fue finca raíz y eso, pero ¿cuáles son hoy tus inversiones que contaste que ya le metiste un poquito más de riesgo? Bueno, por supuesto me encanta cripto. ¿Ah, sí? Muy bien. Sí.
Me gusta mucho pues experimentar ahí, es como el espacio donde asumo mayores riesgos. Me gusta hacer pool investment, que es básicamente jugar a ser el banco, donde uno pone su liquidez y se la presta a alguien más y pues se queda con esa comisión. Es lo que ha sido más rentable para mí. Wow. Verdaderamente, pues diciéndolo ahí, pues uno logra tener hasta el 1% mensual, que es un montón. Un montón. ¿Cuánto? 1% mensual. Tremendo. Ahorita nos da el dato. ¿Qué más? Pues el ETF, el ETF de Bitcoin, soy súper promotora. Pues bueno, no, acciones. Yo creo que las acciones, pues un poco contándoles también como eso de follow the money and follow the market y pensar como en el largo plazo de hacia dónde va el mundo, hacia dónde van los requerimientos, como que van a hacer que los negocios y las cosas operen. Entonces, energía nuclear. Estamos en el boom del AI. ¿Qué necesita AI? Energía. Entonces como que busco empresas y busco comprar acciones, que además es maravilloso y uno puede comprar una fracción de una empresa que le está yendo súper bien. Entonces como que de cualquiera, esa es un poco como mi lógica. Yo soy súper básica, me gusta invertir en cosas que me gustan, entonces pues como que mis inversiones se parecen a mí. Me encanta el agro, entonces también pues ahí también hay ya muchos mecanismos, incluso con tecnología, que te permiten apoyar, por ejemplo, una producción de un agricultor. No necesariamente tienes que ser tú el agricultor, y pues tener unos retornos que son bastante interesantes. Nati, una inversión en la que te ha ido mal, re mal. Uy, yo creo que cuando empecé a comprar criptomonedas, que no conocía mucho como de ese mercado, perdí mucha plata con cosas que en realidad pues sin saber como qué mirar y siguiendo más bien como tendencias, sí. Mucha desinformación había en ese entonces. Sí, si pudiera dar un consejo, no se metan a invertir en cosas que no entienden y que no conocen. Justo, pero eso sale mal. Justo te iba a preguntar eso, pero ahora tienes que elegir otro consejo. Y es, ¿qué consejo le darías a tu Nati de 20 años sobre el dinero? ¿Qué consejo le daría a la Nati de 20 años sobre el dinero? Puede ser un tip, puede ser algo como una creencia o un valor que tengas relacionado al dinero hoy en día. Bueno, yo tengo una creencia y es que la abundancia se construye desde la abundancia. Entonces, creo que ese es el mejor consejo que le daría a la Nati de 20 años y a la de ahorita, porque a veces el cerebro es súper chistoso y uno piensa en todo lo que le falta y no en lo que ya tiene. Y esa escasez en el pensamiento hace que uno no vea, es como un efecto de túnel. Total. No veas como todo el portafolio de oportunidades y de cosas que hay. Entonces yo siempre digo, hay formas de hacer lo mismo pero mejor. Pero solo si estás parado como en ese mindset de abundancia, vas a poder buscar, ve qué es lo que está más rentable ahorita, cómo evoluciono de un CDT a otra cosa que de pronto pues me parezca interesante, como que esa apertura solo viene cuando uno no se enfoca en lo que le falta, sino en lo que tiene. Me encanta. Nati, ¿tú hablas de dinero con tus amigas? Sí. Activamente. Sí. Hablan de inversiones, hablan de cómo... A mí me pasó algo súper loco. Esto no me pasaba antes, pero pues cuando empecé a construir Lulo y empecé como a entender un poco de cosas, la gente me empezó a preguntar. Sí, sí. Te volviste la consejera. Literal. Y yo es como, yo no soy un financial advisor de ninguna manera, yo les puedo compartir lo que yo ahorita veo, ponemos el disclaimer, por favor, no te preocupes. Es como, son mis opiniones personales basadas en mi experiencia, pero sí, ahora sí, y de hecho con el equipo también trato como de siempre tener conversaciones. Yo creo que es súper sano hablar de cuánto uno se gana, cuánto gana el otro, también en espacios no solo con mujeres sino con hombres, porque pues también se ven muchas cosas. Pueden estar haciendo el mismo trabajo con la misma responsabilidad, pero por alguna razón un hombre negoció mejor su salario que la mujer. Nati, y unido con esa pregunta, queremos que le dejes una pregunta a la siguiente socia, o sea, esas conversaciones del dinero que a ti te encanta tener ya con tu equipo, con tus amigas, etcétera. Vamos a tener aquí a mujeres muy cracks como tú, hablando de dinero, poder y decisiones. La siguiente socia que se siente en esa silla, tú le vas a mandar a hacer una pregunta: dinero, poder y decisiones, alguna de esas tres temáticas. ¿Qué le preguntarías? Dinero, poder o decisiones. Que además sea de esas preguntas que normalmente no se hacen. Exacto. Yo uso mucho mis miedos
para dar saltos, digamos que expansivos, que me permitan aprender y crecer. Entonces, para que haya una conexión entre las socias invitadas, le preguntaría cuál ha sido su mayor miedo alrededor de la plata y cómo lo ha abordado, ¿no? Cómo lo ha atravesado. Sí, ha sido como algo que le ha permitido dar el siguiente salto. Me encanta. Pero nos tienes que responder la tuya. Ahora sí. Bueno, yo creo que el mayor miedo que pues yo he tenido alrededor de la plata es perderla o pues tomar una mala decisión, pues embarrarla básicamente. Claro. Y pues eso se atraviesa aprendiendo, ¿no? Digamos que yo siento que tenemos un trabajo y una responsabilidad que es la pedagogía. También hay como muchos tabúes alrededor de esto y es, sí, todas las personas necesitamos aprender de finanzas personales, hay ciertas reglas básicas para invertir, para ahorrar, para administrar la plata y es básico aprender de eso. ¿Por qué? Porque cuando uno entiende que pues en la vida la plata es un pilar fundamental, uno asume la responsabilidad de las decisiones alrededor de la plata y cuando asumes esa responsabilidad ya es mucho más fácil también asumir las consecuencias de las decisiones que estás tomando y superar como ese temor a equivocarse, porque al final pues más allá del error es aprender a construir como ese sistema que te permite crecer. Al final es eso, yo lo veo así como un sistema. Me encanta. Nati, pues mil gracias por sentarte hoy acá con nosotras a hablar de todos estos temas que además creo que justo es lo que queremos, un poquito indagar esos temas de cómo funcionan negocios que no hemos conocido, pero también meterle un poco de propósito detrás de esta conversación, que no todo al final es plata, sino que se tiene que conectar, por mencionar que la plata es libertad, que es algo que ojalá todo el mundo recuerde, y no, por compartirnos tu experiencia y todo lo que has pensado alrededor de esto, que yo sé que es un tema bastante central en tu vida, entonces nos encanta haberte tenido acá. Sí, Nati, muchísimas gracias. Y aquí para cerrar, si este episodio te movió la panza como nos movió a nosotras, te sacó una carcajada como nos la sacó a nosotras, por favor síganos en nuestras redes sociales, suscríbanse a este canal, vamos a estar @lasocias.podcast. @lasocias.podcast, vamos a sacar un episodio todos los jueves. Y Nati, antes de irnos, si te quieren seguir porque dicen espejos, ¿sabes? Como queremos seguir a Nati porque Nati me representa, ¿dónde te podemos encontrar? Yo estoy en todas mis redes como @esta es Nati con I de iglesia. Esta es Nati con I de iglesia, igual lo vamos a dejar ahí anotadito. Sí. ¿Quieres decir algo antes de que cerremos? No, pues decirles que las admiro un montón, que ojalá estos espacios y estas conversaciones hagan que más personas y más mujeres se animen a tomar el control sobre su plata, a volverse empresarias, a tener socias que las expandan y no, pues muchas gracias por la invitación. A ti.